todo complejo, pero arranquemos con Medio Oriente, ¿no? Vamos a arrancar ¿Qué con pasa Medio con Oriente. Palestina, Israel, Netanyahu? Bueno, nosotros mientras estábamos haciendo el programa el jueves, se venían anuncios re importantes, como por ejemplo lo que hizo Macron al anunciar que iba a reconocer a Palestina en la próxima Asamblea General de la ONU. Eso generó un efecto dominó. Toda esta semana estuvimos viendo, bueno, nosotros salimos los jueves, ¿no? Pero durante toda la semana, a partir de ese jueves, empezamos a ver que muchos de esos aliados históricos de Israel comenzaron a tener una postura de: la solución de los dos estados es una solución definitiva. No hay otra forma de que la paz llegue si no es por el reconocimiento de dos estados, ya que no hay voluntad política de que Hamás e Israel se sienten a dialogar. Entonces, lo que hoy creen los expertos, ¿no?, en relaciones internacionales, por lo menos los expertos que están asesorando a estos estados europeos, es que para terminar con la crisis humanitaria en Gaza y con la situación complicada que pareciera que no tuviera resolución, es reconocer el Estado de Israel y ponerle un poco también un ultimátum, reconocer el Estado de Palestina y ponerle un poco un ultimátum a Netanyahu. Acá yo quiero aclarar el problema. Creo yo que la situación que ve a nivel global, todo lo vemos, ¿no? Tipo, está inundado por redes sociales la situación que se vive en Gaza. Yo creo que es una cuestión más con la política particular de Netanyahu y de su gobierno, y no contra el Estado de Israel, ni contra los judíos. Eso es importante aclararlo, porque pareciera que es un ataque antisemita por parte de medios, de intelectuales, de periodistas, pero claramente lo único que se solicita es por lo menos un leve rasgo de humanidad ante un gobierno que, de nuevo, como lo veníamos reiterando, está pasando un límite que ya, inclusive, para decirlo de un poco medio banal, a Trump le pareció que su esposa Melanie había visto las imágenes de los niños hambrientos en Gaza y dijo: ojo, mi esposa se sensibilizó, con lo cual debe ser cierto. Entonces, hasta ese nivel estamos llegando, ¿no? Para que Donald Trump, Melanie Trump, y bueno, los países que también, ¿no?, han sido un poco victimarios en Medio Oriente, no precisamente en Gaza, pero sí en Irak, Siria y en otras regiones, hoy se sientan civilizados, es porque claramente hay una situación compleja. Bueno, vamos a ver, si quieren, un par de reacciones que se fueron dando a partir del jueves, y los vamos analizando, si quieren. Vamos a ver primero la reacción de Macron. Vamos a leer el tweet, ¿no? Un tuit, que en realidad es una carta que le envía directamente a... ¿Lo leemos entero, te parece? Yo quiero leerla, me parece, si quieren, la paz es posible. En consonancia con su compromiso histórico con la paz, con una paz justa y duradera en Medio Oriente, he decidido que Francia reconocerá al Estado palestino. Mira. Haré este anuncio solemne ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el próximo mes de septiembre. La prioridad urgente hoy es poner fin a la guerra en Gaza y brindar alivio a la población civil. Y dice que la paz es posible. Necesitamos un alto al fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes y una ayuda humanitaria masiva para el pueblo de Gaza. También debemos garantizar la desmilitarización de Hamás, asegurar y reconstruir Gaza. Y por último, debemos construir el Estado de Palestina, garantizar su viabilidad y asegurar que, al aceptar su desmilitarización y reconocer plenamente a Israel, contribuya a la seguridad de todos en la región. Ahí yo creo que lo podemos cerrar. Hay algo importante de este tuit, que es la cuestión vinculada a la desmilitarización de Hamás. Creo que nunca lo hablamos, pero Hamás es una organización política. Sí. No es solamente un brazo armado. Y encima terrorista, ¿no? También calificado por muchas potencias como un grupo armado terrorista. Hamás es una agrupación política, y como para ser medio metodológico con un ejemplo un poco burdo, pero lo vamos a poner así, sería como una especie, algo similar a lo que fue acá el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT-ERP, que tenía su brazo armado, ¿sí?, que cometía actos
en contra del Estado y de la dictadura en aquel tiempo también, que era el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Bueno, Hamás es una organización política, inclusive Hamás administra hoy la Franja de Gaza a raíz de una disputa, primero política con el partido Fatah y después una disputa en guerra civil, ¿no? Donde Fatah es expulsado hacia Cisjordania y gobierna ahí lo que sería el ala más democrática y racional de la política palestina. Bueno, ahí para mí está la clave. Me parece que lo que apunta Macron es a decir, ok, nosotros en Cisjordania tenemos un grupo de personas que si bien son musulmanes, tienen esa religión, son mucho más democráticas. Exactamente. Y con esas ideas. Entonces, si nosotros vamos al reconocimiento de ese Estado, entre toda la comunidad internacional, podemos hacer que ese Estado tenga un gobierno democrático, con lo cual jamás no podría gobernar Gaza. Gaza tendría que estar gobernada por la gente que gobierna el país, que es el partido Fatah. El partido Fatah, que hace parte de esta organización, ¿no?, para la liberación de Palestina y de la Autoridad Palestina Nacional, la cual preside Mahmoud Abbas. Bueno, Mahmoud Abbas es el que ha hecho todos los pedidos en términos diplomáticos formales para que Palestina sea reconocido. Inclusive hizo su pedido formal en 2011 y bueno, en 2012 llegó a ser Estado miembro. Ahora vamos igual a explicar un poco cuál sería el paso a seguir. Pero sigamos viendo un poco las reacciones que también se dieron esta semana, como por ejemplo la importantísima, una clave, socio el más importante de Europa hoy sería Alemania, ¿no? Pero históricamente Inglaterra, ¿por qué? Porque el Reino Unido, quiero decir, porque fue el que también, ¿no?, permitió cuando se disuelve el protectorado británico que el Estado de Israel y Palestina convivan en ese territorio que después, bueno, se hizo esa caldera, ¿no?, de conflicto. Pero bueno, acá están las palabras de Keir Starmer, que es el primer ministro. Escuchemos la contundencia. I can confirm the UK will recognize the state of Palestine by the United Nations General Assembly in September unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza, agree to a ceasefire and commit to a long-term sustainable peace, reviving the prospect of a two-state solution. And this includes allowing the UN to restart the supply of aid and making clear that there will be no annexations in the West Bank. Bueno, durísimo también acá la situación contra Israel en el sentido de no voy a permitir que Israel siga o si tiene intención de anexionar territorio en Cisjordania, ¿no? ¿Por qué? Porque Cisjordania se supone que es una zona que está totalmente alejada del control de Hamás. No tendríamos por qué seguir viendo que Israel avance sobre un territorio que está en pos de ser reconocido, ¿no? Entonces, es contundente también Starmer avisando que no solamente lo va a reconocer, inclusive tiende a generar como una amenaza de que lo podría llegar a reconocer si se intensifica el accionar de Israel. Hoy fue un día muy especial para este efecto dominó que generó Macron la semana pasada, porque además de Francia y de Inglaterra, del Reino Unido, se sumó Canadá. Hoy lo anunció también el primer ministro Mark Carney, y también se sumó Portugal. O sea, está generando cada vez una ola más masiva. En un momento seguro les voy a decir qué países ya lo han reconocido, pero estos logros, por lo menos de Francia y de Inglaterra, son importantes porque son dos jugadores primordiales, porque hacen parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Con 2 votos que ya tiene también ese Consejo de Seguridad de la ONU, que son el de Rusia y China. El único que quedaría por aceptarlo y con poder de veto a esta situación es Estados Unidos. Pero vamos a ver qué sucede. Yo creo que es algo complicado ese reconocimiento. Ahorita lo podemos explicar, pero también hay otra... Igual Trump salió, ¿no? También a un poquito a decirle a Netanyahu, bueno, para un poco. Sí, yo creo que, de nuevo, hay una sensibilización del mundo, ¿no?, hacia lo que está pasando en Gaza. Inclusive Trump le dijo a Netanyahu, che, loco, para la mano, como dice Arturo, pero de ahí a reconocer al Estado de Palestina me parece que va a ser muy, muy difícil. Pero bueno,
hoy entonces, como decíamos, si quieren podemos pasar también. Ahora de los canadienses. Mira, tengo una pregunta. Sí, decime. ¿Cuánto se vota por unanimidad eso? Ahora te lo voy a explicar. Pará, primero vamos con Canadá. Pero lo tenemos Ok, también. ok, para. Bueno, esta es la nota. Creo que abajo hay un videíto. No, en el X. Un link. Es más, es este. Este fue el anuncio de hoy. Junto al de. Este siempre da Al de Portugal. anuncios copados, ¿viste? El otro día pasamos el anuncio de que Estados Unidos ya no era el garante Sí. de la democracia. Tal State cual. of Palestine at the 80th session of the United Nations General Assembly in September 2025. This intention is predicated on the Palestinian Authority's commitment to much-needed reforms, including commitments by the Palestinian Authority's President Abbas to fundamentally reform its governance, to hold general elections in 2026 in which Hamas can play no part, and to demilitarize the Palestinian state. Canada will increase its efforts in supporting strong democratic governance in Palestine and the contributions of its people to a more peaceful and hopeful future. I spoke today with President Abbas at length to reaffirm his commitments. Canada reiterates that Hamas must immediately release all hostages taken in their horrific terrorist attack of October 7th, that Hamas must disarm, and that Hamas must play no role in the future governance of Palestine. Yo creo que lo podemos cortar ahí. Bueno, está en inglés, pero bueno, lo podemos traducir exactamente. Dice lo mismo que el anuncio de Macron y de Starmer. Hace un llamado también, Sí, dice obviamente, que a habló con el Hamas. presidente Abbas, que es Exacto. el funcionario del partido Fatah. Del partido Fatah. Que es lo que decíamos ok. recién, Es de que Fatah, es el que está en Cisjordania, digamos, ¿no? Exactamente. Que es el gobierno que logró en su momento consolidar Palestina y que después, vía guerra civil, como él decía, con un levantamiento armado, de un movimiento que yo comparto, no es comparable, pero es parecida a la idea al ERP, bueno, no sé si Montoneros por ahí, pero... Es un brazo armado. Pero era un brazo armado, y hizo una situación de guerrilla en Hamas y se quedó con la franja de Gaza de Ok. Hamas. Entonces, lo que plantea hoy el mundo, por decirlo ahí, Es darle el support tanto Gran Bretaña, Francia, bueno, ahora se suma Canadá, seguramente hay más adeptos a esta idea, es cambiar la lógica, ¿no? Venía siempre una lógica de combatir a Palestina como entidad global y dentro de eso, obviamente, a Hamas, y ahora hacer una situación de discindir la situación y decir, ok, apoyemos al grupo Fatah, al gobierno por ahí democrático, entre comillas. Ahí el primer ministro canadiense decía... Sí, jamás ya no tenés que... pero decía No tiene que más roles en el tenía un futuro. compromiso, que tiene un compromiso del presidente Abbas de reformar su gobierno, llamar a elecciones en el 2026 y que en esas elecciones jamás no va a poder participar. No va a tener más nada que ver, aparte de la desmilitarización. Claro. ¿No? Es como que se va a armar un gobierno democrático con los sectores guerrilleros afuera. Exactamente. Exactamente. Bueno, ahora, si querés, ahora sí podemos responder a la pregunta. Dale. ¿Sí? Bueno, decíamos, es un hecho histórico, pero es un poco simbólico y no va a ser factible que se dé en la realidad. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el poder de veto lo tiene Estados Unidos. Bueno, ¿cómo fue el proceso entonces? Hasta ahora, para que por lo menos Palestina sea un Estado observador miembro, pero no un Estado pleno, ¿no? en la ONU. Bueno, Palestina ya hizo su solicitud en 2011 por medio de Mahmoud Abbas y fue aceptado como Estado observador, pero esa asamblea lo que no hizo fue poner en alto la recomendación del Consejo de Seguridad. Primero, todo tiene que pasar por el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad son 15 países, pero 5 países vitalicios, por decirlo de alguna forma, y 10 van rotando entre los países de la ONU. Bueno, pasan con 9 votos de esos 15, pero siempre se supone que hay uno que pone el veto, que es Estados Unidos. Antes habían 3, ¿no? Era Estados Unidos, Inglaterra
Reino Unido, no sé por qué sigo diciendo Inglaterra, pero bueno, es lo mismo. Los escoceses no cortan ni pinchan, hacen parte del Reino Nos Unido. escucha William Wallace y se cubre todo. Bueno, el Reino Unido y Francia votaban siempre en contra, así como Estado miembro, pero no para reconocerlo. Para que esto se dé en un voto directo, tienen que votar 2/3 de toda la asamblea. La asamblea está compuesta por 193 países, con lo cual tienen que votar cerca de 129. ¿Sí? Pero para que se dé esa votación, primero el Consejo de Seguridad tiene que avalar que ese pedido se dicte o se trate en la asamblea. ¿Sí? Si el Consejo de Seguridad dice que no, eso no se va a poder tratar. Entonces, el reconocimiento que tiene Palestina de los otros países, que ya son más de 140, eso sí se ha dado, son reconocimientos bilaterales. ¿No? Nunca se ha podido hacer por medio de la ONU. O sea, se hace una declaración simbólica de que se declaró y es una relación de declaración de igualdad y legitimidad entre estados, pero es simbólica porque es una relación bilateral. Pero no se reconoció nunca a Palestina como estado miembro pleno, sí observador. Pregunta, me quedó una Sí. duda. Este Consejo de Seguridad, lo que debería votar entonces es que esto pueda pasar a la Asamblea General de la ONU. Para que la Asamblea General con 2/3 apruebe sí ahí la afiliación como Estado pleno O de sea, derecho en el derecho internacional ante la ONU a Palestina. O sea, técnicamente cuando el Consejo de Seguridad vota, Sí. no es que estaría votando el reconocimiento de Palestina de Estado pleno, sino que da la posibilidad de discusión. Exactamente. Y en el caso de que da la posibilidad de discusión, ¿estarían garantizados los votos en la Asamblea General? Sí, están garantizados porque necesitas 2/3, que son más o menos 130 votos, y ya Palestina ha sido reconocido por más de 140 de manera bilateral entre estados. Entonces se supone que sí, eso sucedería. Lo que llama un poco la atención... Sí. Yo ahí me quedé con un coso. O sea, para habilitar el debate... Necesitas que el Consejo de Seguridad lo haga. Ok. O sea, todos los debates tienen que pasar por el Consejo de Seguridad o en el caso de los reconocimientos de un Estado miembro pleno, exactamente. Por eso yo decía, no es que lo reconocen como Estado miembro, sino que habilitan la posibilidad de que se No, claro, pero vos habilitando la posibilidad ya sabés que tenés los votos. El Por tema supuesto, es que vos por eso hoy, preguntaba si tenía. de los cinco, el poder de veto significa que si hay uno que dice que no, no se trata. Claro. Entonces, Estados Unidos, entonces históricamente. O sea, antes era un 3-2, digamos, ¿no? Era Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, como diciéndole a China y a Rusia, no va a pasar lo de Palestina. Hoy, Claro. bueno, es Estados Unidos quedándose solo. Es Estados Unidos quedándose solo ante la opinión pública, ¿no? Que también es llamativo como Starmer, que es el primer ministro de Gran Bretaña, del Reino Unido, dice, bueno, ojo, porque esto no es una decisión unilateral del primer ministro, esto fue un pedido del Congreso. del sí. Congreso, del Parlamento británico. O sea, el Parlamento británico le está pidiendo a Starmer que se haga cargo, o sea, el pueblo le está diciendo que reconozca al Estado de Palestina. Entonces es una decisión compleja porque también ahí vos tenés un parlamentarismo que de donde emana el poder y después tenés un ejecutivo, en este caso un presidencialismo en Estados Unidos, que por ahí hay que evaluar qué tan sería legítima o qué tanta popularidad tiene reconocer a Palestina. No creo que tenga mucha, pero ya hay muchos sectores de nuevo que se han sensibilizado, como su propia esposa. Igual creo que esto puede ser una derrota política muy fuerte para Netanyahu y su situación en Israel. Pensemos que también el conflicto bélico tuvo mucho que ver, obviamente no solo como respuesta a esa atrocidad que hizo Hamás, sino por sus debilidades propias políticas, ¿no? Sí. Estaba cerca de un juicio político, estaba cerca de una dimisión y bueno, obviamente todos los conflictos que, de hecho, en el nuevo acción violenta que hace Israel, no contra Palestina, sino contra Siria, era también en un momento cercano en el que Netanyahu, ya calmadas las aguas en Gaza, se iba a enfrentar a un conflicto judicial. Bueno, inicia esta nueva escalada. Si todo este proceso de escalada de violencia termina con el mundo reconociendo a Palestina como
como país, es la derrota de las derrotas, digamos. Sí, ahora vamos a hablar un poco de la situación de Netanyahu, porque también hay que ver por qué esta guerra se sigue prolongando, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿por qué está complicado entonces la situación del reconocimiento de Palestina? Primero porque Cisjordania está gobernada por una autoridad y Gaza lamentablemente por otra, ¿no? Israel se opone al reconocimiento sin un acuerdo final bilateral y ya vemos que también está difícil hasta que Gaza no sea por lo menos liberada del poder de Hamás, ¿no? Y primero, todo bien, primero lunes que martes, lo primero que hay que solucionar es la situación humanitaria. Después pensamos si tiene sentido hacer política en un estado que no puede darle de comer a la gente, ¿no? Y después, bueno, lo que veníamos diciendo, Estados Unidos ha dicho que vetará cualquier intento, ¿no?, pleno de que Palestina sea un estado si no hay un acuerdo bilateral entre Palestina e Israel. Hay una imagen que yo quería mostrar, Produ. Ahí está el mapita. El mapita. Este es un mapa donde muestra a los 146 países de los 193 que reconocen al Estado de Palestina de manera directa y bilateral, ¿no? Ahí están en amarillo Canadá, se puede sumar también Portugal, que no lo teníamos, y Reino Unido, ¿sí? Ahí están todos los países que lo reconocen. Bueno, España, Irlanda, Noruega, Eslovenia lo hicieron el año pasado. España también, con un rol clave en Europa, lo reconoció. Portugal y Canadá se sumaron entonces en las últimas horas. Y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, solamente va a quedar uno como el único que no va a poder reconocerlo por su alianza histórica estratégica con el Estado de Israel, ¿no? Y ya por el condicionamiento que pone que haya un acuerdo real entre Israel y Palestina. Bueno, países que reconocen a Israel. Prácticamente todo el mundo reconoce a Israel. Solamente 3 países han dejado de reconocerlo porque en algún momento lo reconocieron. Son Irán, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Son los 3 países, bueno, y hay un par más en África, pero no son muchos. ¿Qué pasó? Israel también tiene algo que sería bueno comentar y es para celebrar, ¿no? Que es la tolerancia que ha tenido el mundo árabe, ¿no? El mundo árabe también racionalizado y político con el Estado judío de Israel. ¿Por qué? Porque en el año 78 y en el año 94, Egipto y Jordania, a raíz de pérdidas, ¿no?, en términos militares, reconocen obligatoriamente al Estado de Israel. Pero después, durante el año 2020, se hicieron los llamados Acuerdos de Abraham, donde están Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Sudán y Marruecos reconociendo a Israel, con lo cual había un proceso de que hubiera un reconocimiento por parte de todo el mundo árabe, inclusive Turquía, que no son árabes, pero los turcos y Arabia Saudita, para que pudiera haber relaciones diplomáticas. Los únicos que no reconocen hoy fuertemente a Israel, porque por lo que está haciendo en Palestina, es Arabia Saudita, que dice que no va a reconocer al Estado hasta que haya una situación definitiva para una Palestina libre. Omán, ¿sí?, también otro país vinculado a la lucha histórica con los palestinos. Yemen, hoy gobernada y dividida, ¿no?, pero también por los hutíes, que inclusive son los primeros que se solidarizaron en términos bélicos y cortaron el suministro en el Mar Rojo de petróleo de los buques extranjeros. Y después está Qatar, que ahora les voy a contar una perlita de Qatar. Qatar financia a Hamas, la financiaba durante muchos años. Y es más, hay un problema con Netanyahu que logró resolver de manera rápida cuando empezaron estas judicializaciones en términos internos, pero Netanyahu iba a ser investigado por responsabilidad en el acto del 7 de octubre que hizo Hamas en territorio israelí. ¿Por qué? Porque causa mucho, llama mucho la atención que Israel tiene uno de los mejores, ¿no?, ejércitos y además de las mejores fuerzas de inteligencia del mundo. Y penetraron de una manera absurda las defensas del Estado israelí, ¿no?
casi un ejército de cientos de serían milicianos, terroristas, no es un ejército profesional el que interviene en Israel y comete esta atrocidad el 7 de octubre. Bueno, está siendo investigado porque durante años Hamas fue financiado por Qatar y esto fue permitido por Benjamin Netanyahu. Inclusive lo reconoció públicamente el año pasado diciendo que si yo aceptaba los consejos de la inteligencia israelí de dejar que se financiara Hamas, podíamos debilitar al otra ala democrática y republicana que hacía esfuerzos diplomáticos para hacer reconocer a Palestina. Entonces, su postura era radicalizar a la Franja de Gaza y a Hamas para que perdiera legitimidad el partido más centrista, ¿no? Y el ala más legitimista y diplomática de Palestina. Te hago una pregunta. Sí. Hablando esto del reconocimiento, no sé si ya íbamos a pasar de tema, pero antes. O sea, cuando te reconocen como un Estado pleno, ¿hay algún tipo de garantía de que eso permanezca en el tiempo? ¿O un día agarra, el Consejo de Seguridad permite, no sé, bueno, el Consejo de Seguridad discutamos el Estado pleno de Argentina, pasa a la Asamblea General de la ONU, se ponen de acuerdo y listo, Argentina deja de ser un Estado pleno? Sí. ¿Eso se puede hacer o hay algún tipo de garantía cuando te declaran como Estado pleno de que eso va a perdurar en el tiempo? Mira, ser Estado pleno, creo que Ucrania es el mejor ejemplo de que no te garantiza nada, ¿no? Y no solo Ucrania, Afganistán, Siria, pero es muy importante. Ser Estado miembro pleno es tener legitimidad jurídica, ganar soberanía y reconocimiento internacional ante la ONU, ante el organismo internacional que regula las relaciones entre los estados en términos jurídicos. Eso es lo que ganas. Después, claramente, tenés el poder geopolítico, militar y cultural que doblega a otros países y que inclusive lo han hecho y no han tenido consecuencias, ¿no? Como fue, por ejemplo, el ataque de la OTAN en Serbia en el año 99, cuando se saltearon el voto de la Unión de Rusia, cuando dijo, no, yo no estoy de acuerdo en la intervención, y intervinieron igual, ¿no? Y bombardearon Kosovo. O cuando, por ejemplo, también se invadió Afganistán con la presunta amenaza de armas nucleares que tenía, Irak, Saddam Hussein, cuando se invadió Irak, y intervinieron sin ningún tipo de regulación del Consejo de Seguridad, con lo cual no te garantiza nada, pero igual es algo muy importante. El bombardeo reciente de Israel El bombardeo reciente, claro, no pasó tampoco por el Consejo de Seguridad. Israel a Irán, eso debió pasar por el Consejo de Seguridad. Israel podría haberlo mencionado a uno de sus socios, ¿no? Como es Estados Unidos e inclusive Inglaterra, y decirle, siento una amenaza latente de que Irán está desarrollando, voy a intervenir de manera defensiva. Eso se violó. Entonces, también estamos en un contexto donde si Palestina es reconocido, realmente no sabemos si va a ser garantizada su seguridad, pero sí, por lo menos en términos más reales que simbólicos, como lo que está pasando, puede tener un orden jurídico. Y es un cambio de política internacional. O sea, vos hoy estabas hablando de un mundo occidental, por lo menos, encolumnado atrás del Estado de Israel y de la soberanía de determinada cantidad de territorio, y hoy el Estado, en la situación internacional, diciéndoles, vamos a cambiar la lógica, vamos a tratar de apoyar también esos procesos democráticos en Palestina, y eso va a tener que vincularse de otra manera. Vamos a ver un video que yo puse, que un poco vamos a tratar de hablarlo como para que veas el ejemplo de por qué es importante que Israel sea reconocido. Esto es importantísimo. Que Palestina sea reconocido. Acá está. Él es Ginon Levy, el sujeto acusado de asesinar a un prominente activista palestino durante un enfrentamiento en la aldea de al-Jair en la Cisjordania ocupada. El hombre fue filmado disparando su arma contra un grupo de ciudadanos que trataba de evitar que una excavadora dañara tierras y propiedades palestinas. Levanté mi teléfono, no teníamos armas ni nada e intentamos detenerlo. Sacó su arma y empezó a disparar al azar.
Levy, quien es famoso por ser un colono israelí radical y ha sido sancionado por Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, fue detenido después del ataque, pero luego fue puesto bajo arresto domiciliario y ahora enfrenta cargos de homicidio involuntario. La víctima mortal, Auda Hatalin, era conocido por intentar impedir la invasión de colonos israelíes en Masafer Yatta, un conjunto de 19 aldeas palestinas. Una lucha registrada en el documental ganador del Oscar No Other Land y que, según su director, se grabó con la ayuda del mismo Auda. Tras el 7 de octubre hemos atravesado momentos difíciles que incluyen la anexión de tierras, la prohibición del pastoreo, de que la gente acceda a sus tierras, ataques directos y a veces incluso asesinatos. En la década de 1980, Israel declaró este territorio ocupado como zona militar y ordenó la expulsión de sus residentes. A pesar del aumento de la violencia, unos 1000 palestinos aún permanecen allí. Bueno, yo un poco quería hacer un paralelismo con un autor italiano que se llama Giorgio Agamben. Él tiene un libro que se llama Homo Sacer. Bueno, el Homo Sacer es una figura jurídica, ¿sí?, de la República Romana, muy antigua, una figura jurídica de las 12 tablas, que es una persona que ha sido expulsada de la comunidad política y también ha sido expulsada de la comunidad religiosa en términos de que no puede ser sacrificado. Entonces termina dejando de ser una persona en términos legales y cualquiera lo puede asesinar sin tener ningún tipo de represalia ni consecuencia. Eso yo creo que son hoy los palestinos. No tienen ningún tipo de responsabilidad ante el mundo. Cualquiera puede hacer algo con ellos. Los puede desplazar, los puede cagar de hambre, los puede asesinar y no hay responsabilidad jurídica porque no es reconocido como Estado. Son prácticamente personas que no tienen legalidad en el mundo. Entonces pasa lo que pasa con este personaje, con este colono israelí que asesinó a una persona y no tiene ningún tipo de consecuencia. Si quieren, ¿pasamos a la otra noticia o hablamos de lo de Netanyahu? Como de una cosa de Netanyahu, ¿por qué quiere prolongar la guerra? Ustedes me dirán. Tenemos dos noticias. Claro. En realidad... No, primero, si la otra noticia es lo de la Unión Europea, terminemos con Netanyahu, que tiene que ver con Israel y está todo conectado, digamos. O sea. Claro. Como para culminarlo, ¿por qué Netanyahu está escalando cada vez más con esta situación? Y es un poco como lo decía Arturo, ¿no? Tipo, Netanyahu está siendo acusado de delito de cohecho, de fraude, de abuso de confianza en términos internos, ¿no? Y sobrevive políticamente frente a una coalición que es muy frágil, pero es una coalición de extrema derecha que le ha permitido gobernar. ¿Por qué? Porque también está vinculado a sectores que desean la anexión no solamente de Gaza, sino de Cisjordania y construir el gran Israel, ¿no? Así como también están haciendo algo vinculado a dividir, ¿no?, el país de Siria y generar conflictos internos entre drusos, kurdos y todo, para seguir avanzando más allá de los saltos del Golán. Bueno, como les venía diciendo, no solamente la cuestión de Netanyahu es problemática en términos internos, sino también a nivel internacional. La justicia le llega a todos, si no, preguntémosle a Cristina, ¿no? En algún momento esta situación va a pasar. Y Netanyahu tiene órdenes de captura, ¿no?, internacional, por la Corte Penal Internacional. Bueno, hay que ver qué va a pasar, por ejemplo, cuando venga la Argentina, que ya es una visita confirmada, si Argentina va a tomar la decisión de detenerlo. ¿Por qué? Porque Argentina hace parte del Estatuto de Roma y hace parte de la Comisión de la Corte Penal Internacional, con lo cual o Argentina sale del Estatuto de Roma, o sea, del Estado miembro de la Corte Penal Internacional, o lo tiene que detener, sino porque va a tener sanciones fuertes como las tuvo Víctor Orbán en Hungría, que terminó saliendo de la Corte Penal Internacional a raíz de la visita de Netanyahu y lo dejó salir. Entonces, esa situación de Netanyahu de prolongar la guerra es porque prácticamente está sostenido por una coalición política. Recordemos que en Israel hay un parlamentarismo, entonces se vota cada 4 años, pero hay un voto de confianza o de censura según cómo va esa coalición de gobierno. Si Netanyahu
toma cada vez más represalias o no represalias, sino la decisión de dejar de atacar, esa coalición de derecha que lo sostiene le puede quitar el apoyo, y ahí el miedo de Netanyahu es ir a los tribunales no solamente locales por sus causas que ya mencionó Arturo, sino también sus causas internacionales, ¿no? Donde ya los otros estados le van a quitar su apoyo. Y sí, Bueno. y porque en ese momento, ahí estamos entrando, cambiate el graph que vamos a entrar a los de Estados Unidos. Y bueno, cuando estás en tu peor momento, ¿qué haces? Te sacas una foto con Milei. Terrible. Tipo, O sea, mientras que van a estar Elon reconocidos. Musk agarró la motosierra y después lo echaron del gobierno, se tuvo que ir, ¿no? Quizás es un... Sí, hay que ver, por ahí es... Sí, por ahí remufa Milei, no lo sé, hay que ver. Pero mira, está programada la visita, ¿no? No sé si va a ser para agosto o para septiembre. No Bueno, leí todavía. pero va a ser una visita donde el mundo estará viendo la posibilidad de que Palestina sea reconocido finalmente como Estado, mientras que Argentina recibe a un tipo que está investigado y que está siendo procesado por delitos de violación lesa de lesa humanidad, exacto, de derechos de lesa humanidad. Bueno, ahí la Pero- responsabilidad de quien lo deje pasar, ¿no? Veremos. Sí, es verdad. Vamos a ver. Pero bueno, tenemos entonces lo que pasa en el mundo internacional desde el punto de vista económico, ¿no? Ahí Sí, con la mañana. Unión Europea y... Mañana es el gran día de la liberación de los Estados Unidos. Empiezan a ejercer estos aranceles, impuestos que había dado marcha atrás, pero los había prolongado hasta el 1 para hacer negociaciones bilaterales con los países. Bueno, ¿qué pasó? Claramente la Unión Europea se doblegó ante Donald Trump. Decían las bolsas europeas que esperaban un tornado y lo que tuvieron fue una tormenta, como diciendo, bueno, por lo menos del 30 bajaron al 15, pero esperaban algo fuerte y Donald Trump tuvo como la benevolencia de ser un poco más amigable con los aranceles. Igual se las repuso. ¿Por qué? Porque... En términos académicos, Sebastián, ¿eh? Eso fue para vos, Sebastián. ¿Por qué? Porque los invitó a invertir más de 600 mil millones en su país, ¿no? En Estados Unidos, para que claramente bajaran los aranceles del 30 al 15, y también les obligó, esto sí fue una obligación que les dijo, no más el financiamiento energético con Rusia, especialmente, ahora lo vamos a ver con la India, por ejemplo, pero con Rusia dijo no más financiamiento ilegal con Rusia, sino me van a comprar a mí directamente el gas y el petróleo. Además de las armas, ¿no? Porque ya habíamos visto que la Unión Europea iba a hacer este plan de armamento, de subir del 2,5 al 5%, en la OTAN por lo menos, el presupuesto en gasto militar. Bueno, ese presupuesto va dirigido a Estados Unidos, que es el mayor fabricante de armas en el mundo. Bueno, entonces son 750 mil millones que obliga a Europa a comprar en términos energéticos. España obviamente también alzó la voz, dijo, bueno, hay uno de los aranceles que acaba con las exportaciones en términos económicos, que son el vino y la oliva, tipo, los fulmina. Y Francia también se quejó de la situación, pero bueno, hay que ver si llegan a acuerdos bilaterales con la administración Trump. Pero bueno, podemos ver que no solamente es la cuestión con Europa, sino también con Latinoamérica, ¿no? Hemos visto cómo el pobre Brasil, por decirlo de alguna forma, le impuso 50% de arancel, ¿sí? ¿Por qué? No hubo acá condicionamientos económicos, ni es que hubiera tampoco una situación de déficit con Brasil. Acá hubo persecución política hacia, supuestamente, ¿no? Persecución política hacia Jair Bolsonaro, una casa de brujas, como también dijo que están haciendo con Netanyahu en Israel. Y bueno, es una de las intervenciones de Trump en Latinoamérica, también al juez tribunal Alexander de Moraes,
le sacó el visado a él y a su familia y además le incautó y le suspendió bienes en el extranjero, con lo cual todas esas sanciones son una intervención más de los Estados Unidos en Latinoamérica. Sin más decir lo que dijo, hay un tuit ahí sobre una intervención en Colombia. Colombia está judicializando a un presidente muy importante, que es Álvaro Uribe Vélez. Bueno, el jueves se conoció su condena por compra de testimonios, y eso es una de las causas más tranquilas, porque también está investigado por violación de derechos humanos y por asesinato y por desaparición de personas. Nosotros no tuvimos dictaduras militares, pero tuvimos 100.000 desaparecidos en medio de un conflicto armado entre el año 2002 y el año 2018. Eso todo vinculado al narcotráfico, la guerrilla. Bueno, el Estado sobrepasó sus funciones y cometió violación de derechos humanos, y hoy Álvaro Uribe está siendo investigado como fue el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Lo más probable es que vaya a ir preso. ¿Qué dijo Marco Rubio sobre la situación? El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante. Bueno, básicamente lo mismo que pasa con todo lo que está en contra de Estados Unidos, ¿no? Inclusive internamente vemos cómo también Trump desplaza jueces y fiscales que están investigando su propia causa en las listas de Jeffrey Epstein, y que hoy es un problema muy grave en términos internos para la coalición de gobierno de Trump. ¿Por qué? Porque es una de las promesas que él tuvo en campaña de desmantelar, ¿no?, esta red de pedofilia en la que hoy él es investigado por uno de los también anuncios de Elon Musk, cuando dijo: ¿saben por qué no se abren estos archivos? Porque está el presidente Trump. Bueno, a partir de esa situación, ese sector vinculado a QAnon le pide a Trump, que es uno de los sectores en redes sociales que lo ayudó a llegar al poder, le pide: bueno, investiga esto, sabemos que eres inocente. Y cerró causas y incitó a jueces y desplazó jueces y también los incitó a cerrar las causas, con lo cual hay que ver qué va a pasar con esa situación. Pero me da risa un poco que habla de la transparencia de los jueces y de la justicia en otros países, ¿no?, en los países que considera que son su patio trasero, pero por casa no van muy bien.